El 18 de julio de 2007, a las 8 de la mañana, el brazo de una excavadora atravesó la histórica fachada de ladrillo de la avenida Miguel Servet en Zaragoza. No hubo discursos de despedida ni sirenas de cambio de turno, solo el crujido sordo del hierro forjado cayendo al suelo. Cientos de antiguos obreros miraban en absoluto silencio desde la acera de enfrente. ¿Qué caía exactamente aquella mañana? Caía el coloso de Carde y Escoriaza. Durante 112 años, este gigante de 100.000 metros cuadrados dictó el pulso industrial de Aragón. Aquí nacieron los primeros tranvías eléctricos del país, los vagones originales del Metro de Madrid y la mítica serie 8000 de Renfe. En su apogeo, más de 2.200 familias vivían del estruendo ensordecedor de sus prensas hidráulicas. Hoy ese rugido se ha apagado. Donde el acero forjaba el progreso, ahora se alzan bloques de pisos impersonales. De un ejército de operarios altamente cualificados se pasó a cero, dejando atrás únicamente una chimenea solitaria y fría. ¿Cómo se desintegra un titán que sobrevivió a una guerra civil y a dos dictaduras? La respuesta desafía a la lógica. Carde y Escoriaza no murió por falta de pedidos, ni por el empuje de la tecnología extranjera. Fue liquidada por un cálculo matemático en un despacho a 250 kilómetros de distancia. Alguien decidió que el suelo bajo las botas de los trabajadores valía infinitamente más que los trenes que fabricaban con sus manos. Zaragoza, a finales del siglo XIX, olía a paja húmeda, a estiércol de caballería y al polvo perpetuo que levantaba el Cierzo al barrer la ribera del río Ebro. Era una ciudad de contornos agrarios, de paso lento, encerrada aún en una mentalidad de provincias donde el tiempo se medía por el repique de las campanas del Pilar y el paso cansino de las mulas. Moverse de un extremo a otro de la urbe significaba resignarse al traqueteo insufrible de los ómnibus de tracción animal, vehículos pesados que dejaban a los viajeros con los huesos molidos y la ropa cubierta de barro. En ese escenario de quietud casi hipnótica, apareció un hombre que no miraba el suelo, sino las posibilidades de la madera. Su nombre era Gustavo Carde. Carde era un ebanista francés, un artesano del talle fino que había cruzado los Pirineos buscando un mercado virgen. Se instaló en Zaragoza con un modesto taller de carpintería. Sus manos sabían domar el roble, curvar el fresno y aplicar las capas de barniz con la paciencia de un monje. Fabricaba muebles de salón, sillerías de comedor y despachos para la naciente burguesía local. Sin embargo, Gustavo Carde poseía un defecto maravilloso para un artesano. Se aburría rápido de lo estático. Mientras cepillaba tablones para armarios que pasarían 100 años en el mismo rincón de una casa, su mente dibujaba estructuras concebidas para el movimiento. El destino de las grandes industrias rara vez nace de un genio solitario. Casi siempre surge de una colisión entre la técnica y el capital. Esa colisión tuvo lugar cuando el ebanista francés se cruzó con Nicolás Escoriaza y Fabro. Escoriaza era el reverso absoluto de Carde, vizconde, terrateniente, hombre de finanzas y sobre todo un conector de voluntades con acceso directo a los salones donde se tomaban las decisiones políticas de la región. Escoriaza comprendió algo que la mayoría de los ricos de Aragón ignoraban. El siglo XX no iba a pertenecer a quienes poseyeran la tierra, sino a quienes controlaran la velocidad. En 1895, ambos sellaron un pacto fundacional que desafiaba la lógica del comercio local. No iban a ampliar la fábrica de muebles, iban a construir los primeros tranvías de la ciudad. El desafío técnico era monumental. En aquella época, concebir un tranvía eléctrico en España era un ejercicio de ciencia ficción. No existían cadenas de montaje, ni proveedores de componentes, ni manuales de instrucción traducidos al castellano. Todo debía inventarse en el acto. El taller de Carde tuvo que mutar de la noche a la mañana. Los formones y las garlopas empezaron a convivir con el olor acre del hierro fundido y el zumbido de los primeros rudimentos eléctricos. Carde aplicó a la ingeniería de transporte la obsesión de un luthier. El esqueleto de aquellos primeros tranvías era una obra maestra de ebanistería estructural. Maderas nobles sometidas a baños de vapor para adquirir la curvatura exacta del techo. Ensamblajes de caja y espiga calculados al milímetro para absorber las vibraciones del suelo.
y asientos interiores tallados con una ergonomía que los viejos carruajes de caballos jamás conocieron. No estaban haciendo simples vagones, estaban construyendo salones rodantes. Pero la técnica chocó de frente con el muro más duro de la época, el escepticismo de la élite aragonesa. Cuando Carde y Escoriaza presentaron los planos para electrificar el transporte urbano, los salones del Casino Mercantil de Zaragoza se llenaron de murmullos escandalizados. ¿Fuego invisible corriendo por cables tendidos sobre las cabezas de los ciudadanos? ¿Coches moviéndose por sí mismos sin el aliento de una bestia que los arrastre? Para la facción más conservadora de la ciudad, aquello no era progreso, era una herejía temeraria. Los médicos de la época llegaron a advertir en columnas periodísticas que la velocidad antinatural de 12 kilómetros por hora provocaría derrames cerebrales en los ancianos y abortos en las mujeres gestantes. Los bancos locales cerraron los grifos del crédito. Los inversores tradicionales prefirieron seguir apostando su dinero al precio del trigo y a la remolacha azucarera. El mensaje de la ciudad hacia el ebanista y el aristócrata era gélido. Si ese invento del demonio fracasa, os hundiréis solos. La tensión alcanzó su punto crítico en la mañana de la primera prueba oficial. En el interior del taller, Gustavo Carde revisaba por enésima vez la tensión del trole. Afuera, una multitud curiosa y desconfiada se apiñaba en las aceras, medio esperando un triunfo histórico, medio esperando una explosión mortal. Cuando el conductor giró la manivela del reóstato, se escuchó un chasquido eléctrico. Una chispa azulada saltó en el cable superior. El pesado carruaje de madera y hierro, desprovisto de tiros y arneses, gimió suavemente y comenzó a deslizarse sobre los raíles con la fluidez de un fantasma. No hubo explosiones, solo el tintineo claro de la campana de bronce abriendo paso entre la gente. Los rostros de pánico de los transeúntes se transformaron, en cuestión de segundos, en bocas abiertas por el asombro. Aquel día Zaragoza dejó de ser una aldea grande. Sin embargo, mientras el público aplaudía el prodigio tecnológico, Nicolás Escoriaza miraba el vehículo con una frialdad puramente financiera. Sabía que fabricar 3 o 4 tranvías de madera para el coso zaragozano era un triunfo de artesanos, pero no un negocio viable. ¿Para qué el taller del francés sobreviviera a la voracidad del nuevo siglo que asomaba en el calendario? Tenían que dejar de mirar las calles de su ciudad y empezar a mirar el mapa de un país entero que pedía a gritos ser cosido con raíles de hierro. Los felices años 20 llegaron a España con el estruendo de las perforadoras. Bajo el asfalto de Madrid, un ejército de braceros abría túneles en la oscuridad para dar a luz al gran símbolo de la modernidad europea, el ferrocarril metropolitano. El 17 de octubre de 1919, el rey Alfonso XIII inauguró la primera línea del metro de Madrid entre Sol y Cuatro Caminos. Los madrileños, fascinados, descendían a las entrañas de la tierra para montar en unos elegantes coches de madera pintados de rojo y blanco que parecían flotar sobre los raíles. Lo que aquellos primeros pasajeros de la capital ignoraban era que el milagro que los transportaba no tenía acento castizo. Había sido parido a 300 kilómetros de allí, en los hornos de la avenida Miguel Servet de Zaragoza. Para la década de 1920, el modesto taller de carpintería de Gustavo Carde había devorado las manzanas colindantes hasta transformarse en una auténtica ciudadela de hierro y humo. Ya no se trataba de curvar madera para sillerías. El desafío ahora era domar el acero estructural. La fábrica se convirtió en el esqueleto de España. Si una carta de amor viajaba desde Barcelona hasta Sevilla, lo hacía dentro de un vagón postal de color amarillo salido de Zaragoza. Si un estibador en Bilbao tomaba un tranvía al alba, sus manos se aferraban a pasamanos de latón, pulidos por obreros aragoneses. Carde y Escoriaza estaba, literalmente, articulando el movimiento de una nación que intentaba sacudirse el atraso del siglo anterior. El impacto de este crecimiento desmesurado reconfiguró la geografía humana de Zaragoza. Alrededor de las naves industriales nació el barrio de Las Fuentes. No era un barrio residencial común. Era un ecosistema simbiótico pegado al ladrillo de la fábrica. El sonido de la sirena de vapor a las 6 de la mañana no solo llamaba al primer turno, dictaba el ritmo de vigilia de miles de mujeres que ponían el café al fuego,
de niños que sabían que era hora de ir a la escuela y de comerciantes que levantaban las persianas metálicas de sus ultramarinos. Ser admitido como aprendiz en la fábrica a los 14 años equivalía a conseguir un título nobiliario de la clase obrera. El orgullo de pertenencia era un sentimiento sólido, casi físico. Los padres legaban su puesto, sus herramientas y sus manías de taller a sus hijos con la solemnidad de un testamento. Pero alimentar a un gigante devorador de toneladas de carbón y acero requería un combustible que ni el talento de Carde ni la fortuna personal del vizconde de Escoriaza podían ya sostener: el capital financiero a escala industrial. En 1920, los fundadores tomaron la decisión que marcaría el inicio de una lenta e irreversible metamorfosis. Para acometer los gigantescos encargos del Estado y del Metro de Madrid, la empresa familiar necesitaba emitir acciones, abrir su contabilidad y sentar en su mesa a los tiburones de la banca. Así nació, formalmente, una nueva entidad jurídica que acabaría transformándose en Material Móvil y Construcciones, conocida en los círculos bursátiles por sus siglas, MMC. Con la firma de aquella escritura notarial se produjo la primera gran fractura en el alma de la empresa: la disociación entre la identidad legal y la memoria popular. Una mañana, los operarios llegaron al cambio de turno y descubrieron que las viejas letras de hierro forjado que rezaban Carde y Escoriaza en el pórtico principal estaban siendo sustituidas por una aséptica placa de bronce con el acrónimo MMC. En los despachos de Madrid, los abogados y los especuladores de la bolsa empezaron a hablar de las acciones de la MMC. Los balances de situación, auditados por contables de traje gris, que jamás habían pisado el polvo de la fundición, ya no hablaban de ebanistas ni de forjadores. Hablaban de activos fijos, pasivos exigibles y amortizaciones de maquinaria. Sin embargo, en las tabernas de la calle Monasterio de Poblet, donde los trabajadores se limpiaban la carbonilla de la garganta con vasos de vino rancio al acabar la jornada, ocurrió un fenómeno extraordinario de resistencia psicológica. Ningún obrero de Zaragoza aceptó jamás trabajar para Material Móvil y Construcciones. Si a un ajustador de matrices le preguntabas dónde se ganaba el pan, enderezaba los hombros, te miraba a los ojos y respondía con una firmeza casi dogmática: «Yo soy de la Carde». Ese artículo femenino, la Carde, era mucho más que un localismo aragonés. Era una declaración de soberanía. Los trabajadores decidieron de manera inconsciente que los banqueros podían haber comprado el capital, los edificios y los contratos, pero el nombre, el prestigio de lo bien hecho y el sudor adherido a las vigas les pertenecían exclusivamente a ellos. Hacia 1930, la Carde tocaba el cielo de la industria pesada nacional. Eran un estado dentro del estado, capaces de autoabastecerse de energía, de formar a sus propios ingenieros en escuelas internas y de mirar de tú a los grandes colosos siderúrgicos del País Vasco o Cataluña. Creían haber alcanzado el estatus de lo intocable. Pero la historia de la Europa de entreguerras estaba a punto de demostrarles una lección terrible. Una fábrica capaz de procesar miles de toneladas de chapa pesada y de mover grandes volúmenes de hierro sobre raíles no es una industria neutral. Cuando un país decide fracturarse en dos mitades irreconciliables, una instalación así deja de ser una fábrica de transporte para convertirse, de forma automática, en un objetivo militar prioritario. El calendario avanzaba inexorable hacia julio de 1936 y el plomo estaba a punto de sustituir al barniz. El 18 de julio de 1936, el calendario de España se partió en dos, y con él, el de la avenida Miguel Servet. En Zaragoza, la sublevación militar triunfó en cuestión de horas. Cuando los 2.000 operarios de Carde y Escoriaza acudieron a sus puestos en la mañana del lunes 20 de julio, ya no encontraron a los encargados de turno con sus libretas de hule. En las puertas de hierro forjado había soldados con el fusil de cerrojo Mauser cruzado sobre el pecho. La fábrica había sido declarada factoría de guerra. El derecho de huelga quedó abolido. La impuntualidad, tipificada como sedición, y el mono azul de trabajo se convirtió, a todos los efectos, en un uniforme militar bajo el estricto código de justicia castrense.
Aquella misma semana comenzó la violación sistemática de la maquinaria. Las colosales prensas hidráulicas que Gustavo Carde había importado para moldear las suaves curvaturas de los techos de los tranvías fueron recalibradas por ingenieros del ejército. Su nuevo objetivo ya no era la aerodinámica del transporte civil, sino la balística. Donde antes se introducían planchas de latón para troquelar los emblemas del Metro de Madrid, ahora entraban lingotes de latón militar para escupir vainas de munición de 7,5 milímetros y casquillos de obús. El taller de ebanistería, el Sancta Sanctorum de los artesanos del roble, fue desmantelado con una urgencia brutal. Las garlopas fueron arrojadas a un rincón. Las mesas de barnizado se cubrieron de grasa pesada y viruta de plomo. La prioridad absoluta del cuartel general de Franco en Aragón era asegurar las líneas logísticas hacia el frente del Ebro y la sangrienta bolsa de Belchite. Para ello, Material Móvil y Construcciones recibió la orden de fabricar los temidos trenes blindados. Eran monstruos de acero de aspecto prehistórico. Los operarios tomaban los robustos bastidores de los vagones de mercancías y los revestían con dobles capas de chapa de caldera de 20 milímetros de espesor, rellenando los huecos interiores con sacos de arena y hormigón para absorber los impactos de la artillería republicana. Se les abrían aspilleras rectangulares para el asomo de las ametralladoras Hotchkiss y se les acoplaban torretas giratorias de carro de combate. Ver salir aquellas bestias grisáceas, carentes de ventanas, bufando vapor negro por las vías de las fuentes, producía un escalofrío indescriptible. Ya no construían vehículos para que la gente viajara. Construían fortalezas móviles para que la gente matara. Aquí radicó la verdadera tragedia invisible de la fábrica. Una herida que los libros de contabilidad de la posguerra jamás registraron. La fractura moral del artesano. Durante 3 décadas, al trabajador de la Carde se le había inculcado una ética de la conexión. Su orgullo residía en saber que un vagón salido de sus manos unía a un hijo gallego con su madre en Andalucía. Ahora, esos mismos operarios, muchos de ellos de arraigada tradición sindicalista en su fuero interno, se veían obligados a trabajar 14 horas diarias para sostener el esfuerzo bélico del bando que había fusilado a sus líderes vecinales. El silencio en el interior de las naves se volvió espeso, casi asfixiante. En los años 20, el taller era un guirigay de cantos de jota y silbidos. En el otoño de 1936, nadie hablaba. El compañero del torno de al lado podía ser un confidente de la falange. Bajar el ritmo de la troqueladora a un 10% no era considerado fatiga. Era calificado de sabotaje pasivo, un delito que conducía directamente a las tapias del cementerio de Torrero al amanecer. Se dio una cruel paradoja geométrica. Mientras en la nave 3 los operarios más jóvenes ensamblaban vagones de carga convertidos en jaulas de hierro para transportar prisioneros hacia los campos de concentración de San Gregorio, en la nave contigua, los viejos carpinteros utilizaban las reservas de maderas nobles, destinadas a los coches cama de lujo, para fabricar féretros de pino y cajas de amputación para los hospitales de sangre del frente. Las mismas manos que sabían dar el lustre perfecto a un pasamanos de caoba, ahora atornillaban listones de madera sin desbastar para que un soldado anónimo descansara bajo tierra. Cuando un tren blindado abandonaba la fábrica a medianoche con rumbo al cerco de Madrid, los obreros que lo habían remachado no salían a despedirlo. Bajaban la vista hacia el suelo cubierto de cascarilla de hierro. Sabían con una certeza devastadora que la chapa de blindaje que acababan de soldar con acetileno iba a proteger el cañón que, tal vez a la mañana siguiente, destrozaría las trincheras donde combatían sus propios hermanos, sus primos o los antiguos compañeros de su mesa de taberna que habían quedado atrapados en la zona leal. El 1 de abril de 1939, el parte oficial anunció el cautiverio y desarme del ejército republicano. Las sirenas de Zaragoza sonaron celebrando la victoria. Físicamente, Material Móvil y Construcciones había emergido de la guerra de forma casi milagrosa. Al quedar desde el primer minuto en la retaguardia de la zona nacional, sus chimeneas no sufrieron el bombardeo sistemático que redujo a cenizas las zonas industriales de Guernica o Sagunto. Sus naves estaban intactas, sus prensas engrasadas, sus almacenes llenos de chapa requisada. Los directivos regresaron a sus despachos de caoba,
Abrieron las ventanas para que saliera el olor a pólvora y prepararon los balances para el nuevo estado. Pero la fábrica que volvió a encender sus hornos en la primavera de la paz de Franco era un organismo distinto. Los hombres que volvieron a colocarse frente a los tornos ya no sentían el viejo orgullo de ser los constructores de la movilidad del país. Habían aprendido la lección más amarga de la era industrial, que la máquina es absolutamente indiferente a la piedad y que el mismo hierro que sirve para tender un puente sirve para forjar los barrotes de una celda. Los años de la posguerra española olían a chicoria, a cartilla de racionamiento y al humo denso de un carbón de mala calidad que apenas lograba calentar las calderas. Sin embargo, mientras el resto del país tiritaba en una autarquía impuesta por el aislamiento internacional, las naves de la avenida Miguel Servet experimentaban un insólito microclima de abundancia. El régimen franquista, obsesionado con proyectar una imagen de autosuficiencia nacional, necesitaba desesperadamente reconstruir el destrozado parque móvil ferroviario. No había divisas para comprar locomotoras a Alemania ni vagones a Francia. Todo lo que rodara sobre los raíles de la recién creada Renfe debía ser forjado en casa. Y la CARDE era el yunque principal de aquel gigantesco esfuerzo estatal. Fue la época de los colosos de chapa. A mediados de la década de 1950, de los portones de la fábrica comenzó a emerger el icono visual que definiría los viajes de varias generaciones de españoles. Los coches de viajeros de la mítica serie 8000, pintados de un inconfundible color verde oliva, con sus techos suavemente curvados y sus largos pasillos laterales, aquellos vagones se convirtieron en el sinónimo del desplazamiento por la geografía ibérica. Verlos alineados en las vías de prueba, relucientes bajo el sol de Aragón antes de ser entregados a la red nacional, generaba un sentimiento de reverencia comunitaria. No eran simples vagones, eran la demostración tangible de que el país volvía a ponerse en pie. El impacto de este frenesí productivo transformó definitivamente a los trabajadores de la empresa en lo que los sociólogos urbanos denominaron la aristocracia obrera de Zaragoza. Pertenecer a la plantilla en los años 50 no era tener un empleo, era poseer un salvoconducto contra la miseria de la época. Mientras en los barrios periféricos escaseaba el aceite, la fábrica garantizaba el economato, el carbón para el brasero doméstico y la atención médica cubierta. Los operarios cruzaban el puente de las Fuentes con la cabeza alta, sus manos encallecidas por el manejo del soplete o el ajuste de las grandes bancadas de fresado, eran respetadas en los comercios. Cuando un joven entraba de aprendiz, el maestro ajustador no solo le enseñaba a interpretar un plano a escala, le transmitía un código de honor no escrito. Aquí no se entrega una pieza con rebaba. Lo que sale de esta casa no se rompe. La empresa funcionaba como un reloj suizo de precisión social. Se crearon equipos de fútbol propios, grupos de teatro obrero y una escuela de aprendices que era la envidia de las facultades técnicas oficiales. El hijo del tornero sabía que, si demostraba buena caligrafía y destreza con la lima, su futuro estaba asegurado bajo las mismas cerchas de hierro que cobijaban a su padre. Era una cadena de transmisión intergeneracional perfecta. El estruendo de la maquinaria alcanzó en aquellos años su volumen máximo. El suelo de la avenida Miguel Servet temblaba rítmicamente cada vez que caía el martinete de la forja. Era un latido pesado, constante, metálico, que los vecinos de las Fuentes habían asimilado como el murmullo natural de su existencia. Si el suelo temblaba, significaba que había pan en la mesa. Pero la prosperidad, cuando no nace de la competencia sino del privilegio, es un narcótico extremadamente peligroso. Y bajo las impecables capas de esmalte verde de la serie 8000, material móvil y construcciones, estaba incubando el virus que, décadas más tarde, acabaría devorándola: la pereza tecnológica. Al tener a Renfe como un cliente cautivo, absoluto y garantizado por decreto gubernamental, los directivos de la empresa olvidaron la lección fundamental que Gustavo Carde había traído de Francia 60 años atrás: la necesidad vital de mirar hacia el futuro. ¿Para qué invertir grandes sumas en departamentos de investigación y desarrollo? ¿Para qué arriesgar capital diseñando bogies de alta velocidad o aleaciones de aluminio más ligeras, si el Ministerio de Obras Públicas iba a comprar religiosamente cada vagón de acero pesado
que saliera de Zaragoza, pagándolo al precio fijado en el boletín oficial? La fábrica se convirtió en un inmenso dinosaurio perfectamente adaptado a un ecosistema artificial. Sus ingenieros eran extraordinarios, resolviendo problemas mecánicos del presente, pero analfabetos en el lenguaje del mañana. Mientras en Japón se ponían los cimientos del tren bala y en Alemania se experimentaba con la electrónica aplicada a la tracción, en las naves de Miguel Servet se seguía trabajando con la mentalidad de la industria pesada del siglo XIX. Más peso, más hierro, más remaches. Para el trabajador a pie de torno, esta degradación estructural era completamente invisible. El operario veía entrar planchas de acero virgen por la mañana y salir vagones relucientes por la tarde. Para su lógica de artesano honrado, aquello era la demostración de una salud de hierro. No podía intuir que aquella producción titánica era en realidad un ejercicio de taxidermia industrial. Estaban manteniendo con vida artificial a un modelo de negocio que ya no sabía competir a campo abierto. El espejismo contable era perfecto. Los balances anuales arrojaban beneficios récord. Los dividendos se repartían con puntualidad británica entre las familias aristocráticas y los consejos de administración de Madrid. Nadie en la cúpula directiva se detuvo a observar un fenómeno silencioso que empezaba a dibujarse en el horizonte económico español a finales de los años 60. La paulatina apertura de fronteras y el fin de la autarquía. Cuando los tecnócratas del Opus Dei tomaron el timón de la economía nacional y redactaron los planes de desarrollo, el proteccionismo salvaje que había mantenido caliente la incubadora de Zaragoza empezó a resquebrajarse. De repente, los ingenieros de Renfe comenzaron a viajar a ferias internacionales en Zúrich o París y regresaron con una pregunta incómoda. ¿Por qué seguimos comprando vagones que pesan 40 toneladas y destrozan la vía, cuando en Europa circulan trenes un 30% más ligeros y veloces? La respuesta de la dirección de MMC fue el inmovilismo. Confiaban ciegamente en sus contactos políticos, en la inercia de la administración y en el peso sagrado de su propia historia. Creían que España jamás se atrevería a dejar caer a la empresa que le había construido los huesos. No comprendieron que los favores políticos tienen fecha de caducidad y que en el capitalismo moderno, cuando un gigante deja de inventar, solo está esperando a que alguien calcule el coste de su entierro. El reloj de la Edad de Oro se había detenido, aunque los martinetes de las fuentes siguieran golpeando el hierro con la misma furia ciega de siempre. La década de 1970 no entró en las naves de la avenida Miguel Servet con el estruendo de una máquina nueva, sino con el sudor frío de los balances contables. El año 1971 marcó el colapso del viejo orden económico mundial. Los acuerdos de Bretton Woods se resquebrajaban, la inflación global despuntaba y el milagro económico español tocaba su techo estructural. El precio del acero virgen se disparó, los costes energéticos comenzaron a tensarse, y de repente el teléfono en los despachos de Zaragoza dejó de sonar con la alegría de antaño. El Estado, asfixiado por sus propios déficits, congeló los presupuestos de Renfe. La inercia se había terminado. Para una estructura hipertrofiada como material móvil y construcciones, el parón de los pedidos estatales fue un infarto. Aquella inmensa ciudadela de 100.000 metros cuadrados, con sus miles de nóminas, sus escuelas de aprendices, sus economatos y sus clubes deportivos, que durante 20 años habían sido exhibidos como el gran trofeo del paternalismo industrial, se reveló de la noche a la mañana como un ancla de plomo. Mantener calientes aquellos hornos costaba una fortuna diaria que ya no se podía cubrir con el prestigio del pasado. Atrapadas en una crisis de liquidez sin precedentes, las familias fundadoras y el Consejo de Madrid miraron a su alrededor buscando un salvavidas. Lo que encontraron fue un tiburón. 250 kilómetros al norte, encajonada entre los húmedos y estrechos valles industriales de Guipúzcoa, se alzaba la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, el gigante vasco conocido universalmente por sus siglas, CAF. Nacida en Beasain, CAF no era solo una fábrica de trenes. Era un conglomerado implacable, tecnológicamente agresivo y fuertemente capitalizado por la gran banca del norte. Mientras se dormía la siesta del monopolio estatal,
Durante los años 60, CAF había modernizado sus procesos, había salido a buscar patentes extranjeras y había afilado sus dientes. Cuando Zaragoza empezó a sangrar dinero en 1971, Beasain olió la herida. La absorción se ejecutó con la asepsia quirúrgica de las finanzas modernas. A finales de 1971, CAF adquirió el paquete accionarial mayoritario de MMC. Ante la prensa del régimen, la operación fue maquillada con la retórica habitual de la época. Se habló de una gran integración estratégica nacional, de sinergias patrióticas y del nacimiento de un coloso ferroviario español capaz de conquistar los mercados europeos. Pero sobre el asfalto de las fuentes, nadie se dejó engañar por la literatura de los periódicos. Aquello no era una fusión, era una rendición incondicional. El impacto de la noticia sacudió el ecosistema del barrio como un terremoto silencioso. Cuando el rumor bajó desde las oficinas de administración a las líneas de montaje, los operarios apagaron los sopletes y se miraron con una mezcla de estupor y rabia. ¿Cómo era posible? La fábrica que había parido el Metro de Madrid, la madre de los tranvías, la joya de la corona de Aragón, comprada por unos forasteros del norte. Durante 3 generaciones, el contrato psicológico del obrero de Lacarde se había fundamentado en la proximidad del poder. Si un capataz cometía un abuso, se le gritaba a la cara. Si el conflicto escalaba, los enlaces sindicales subían la escalinata de mármol para discutir directamente con un director que, al fin y al cabo, vivía a 4 manzanas de distancia, paseaba por el mismo paseo de la Independencia y respiraba la misma niebla del Ebro. Había una fricción humana, tangible, de carne y hueso. De la noche a la mañana, ese cordón umbilical fue seccionado. El nuevo amo ya no tenía rostro, no residía en Zaragoza, no escuchaba el silbato de vapor de las 6 de la mañana. El poder supremo de la fábrica se evaporó de la avenida Miguel Servet para reencarnarse en una entidad abstracta, lejana e invisible, llamada el Consejo de Beasain, oculta tras las brumas del País Vasco. Para un alto directivo sentado en un despacho de Guipúzcoa, el viejo maestro ajustador de las fuentes ya no era Mariano, el hijo del ebanista que entró en el año 30. Era únicamente el código alfanumérico OP-402 en una hoja de costes consolidados. Los enviados de Beasain llegaron a Zaragoza armados con cronómetros y tablas de eficiencia. El viejo orgullo del artesano aragonés, aquella inveterada costumbre de dedicarle 10 minutos extra a pulir una junta simplemente para que quedara perfecta, fue diagnosticado por los nuevos ingenieros como una pérdida intolerable de ciclo productivo. Se impusieron los manuales de Beasain. La histórica oficina de diseño de Zaragoza empezó a recibir los planos de ingeniería ya cerrados y sellados desde el norte. Dejaron de pensar el tren para limitarse a atornillarlo. Al terminar el invierno de 1971, la asimilación física parecía un éxito. Las chimeneas seguían humeando, los obreros cobraban sus nóminas con puntualidad y los trenes continuaban saliendo hacia la estación del norte. Todo parecía en orden. Sin embargo, los operarios más viejos sabían que algo sagrado se había roto para siempre. Habían comprendido la ley más cruel de la biología empresarial. Cuando un organismo cede su cerebro para salvar su estómago, deja de ser un ser vivo para convertirse en una extremidad protésica. Y las prótesis son lo primero que un cirujano amputa cuando el cuerpo principal entra en gangrena. A finales de la década de los 70 y principios de los 80, el mapa sonoro de las ciudades españolas cambió de frecuencia. El rítmico y metálico clac-clac del tranvía sobre el raíl fue devorado por un zumbido continuo, monótono y asfixiante. El motor de explosión del automóvil privado. El milagro del Seat 600 había dejado de ser un lujo de domingo para convertirse en una religión cívica. El ciudadano medio ya no quería esperar bajo la lluvia en una marquesina compartida. Aspiraba a poseer su propia burbuja de chapa, su propio volante y su propia libertad individual, aunque esa libertad consistiera en estar atrapado en un atasco de tráfico a las 8 de la mañana. Para la industria del transporte colectivo, esta devoción nacional por el asfalto no fue una evolución. Fue un cáncer que hizo metástasis con una rapidez aterradora.
Los ayuntamientos de toda España, contagiados por una fiebre de modernidad mal entendida, dictaron sentencia de muerte contra el tranvía. En Zaragoza, la misma urbe que 80 años atrás había contenido el aliento para ver deslizarse el prodigio eléctrico de Gustavo Carde, las piquetas municipales se lanzaron con saña contra el coso y el Paseo de la Independencia. Los raíles fueron arrancados de cuajo o sepultados bajo gruesas capas de alquitrán caliente. Las catenarias desmanteladas. El tranvía pasó a ser estigmatizado en los plenos municipales como un estorbo anacrónico, un armatoste lento que entorpecía el sagrado flujo de los turismos y los autobuses diésel. El 23 de enero de 1976 circuló el último tranvía por las calles de Zaragoza. El silencio que dejó a su paso fue el preludio del luto en el barrio de Las Fuentes. En el interior de la gran factoría de la avenida Miguel Servet, el golpe de este cambio de paradigma fue sísmico. Durante décadas, la división de carrozado urbano había sido el amortiguador financiero que permitía soportar las fluctuaciones de los grandes encargos ferroviarios de Renfe. Ahora, esa línea de negocio quedaba reducida a cero. No había teléfonos que atender. Ninguna capital española quería comprar tranvías. Todas querían comprar asfalto, pasos elevados y aparcamientos subterráneos. Las inmensas naves donde antaño se curvaban las maderas y se ajustaban los bastidores ligeros se fueron quedando vacías, transformadas en inmensas catedrales del eco. El polvo empezó a acumularse sobre las calandras de moldear chapa. Pero lo peor no era el espacio físico inutilizado. Lo verdaderamente trágico era el capital humano que habitaba en él. Cuando desaparecieron los encargos de transporte urbano, toda una estirpe de especialistas quedó súbitamente desubicada. Eran operarios que habían consagrado 40 años de su vida a dominar oficios hiperespecíficos. Los curvadores de llantas, los ajustadores de ballestas de baja vibración, los guarnicioneros que cosían a mano los interiores de los vagones. En el nuevo mundo del plástico inyectado, la fibra de vidrio y la automatización incipiente, aquellos saberes acumulados con tanta devoción carecían por completo de valor de cambio. El drama de la obsolescencia humana tiene una crueldad particular. No te destruye de un golpe, sino que te vacía de significado mientras sigues respirando. En Beasain, los analistas de costes de CAF miraron las gráficas de Zaragoza y emitieron un diagnóstico implacable. Para la central vasca, la factoría de Miguel Servet sufría una hipertrofia de mano de obra manual no reconvertible. ¿Qué se hacía con un maestro ajustador de 58 años cuyas manos solo sabían entender el comportamiento del hierro forjado, cuando los nuevos trenes de cercanías exigían paneles modulares atornillados con remachadoras neumáticas? No se le podía reciclar. Reprogramar a un artesano para que actúe como un autómata de cadena de montaje es destruir su dignidad. Por lo tanto, la dirección optó por la vía del desgaste silencioso. Comenzó entonces la dolorosa época de las prejubilaciones incentivadas, un eufemismo burocrático diseñado para fracturar la resistencia colectiva del barrio. Ya no se despedía a 100 hombres a la vez en la puerta del taller, lo cual habría provocado barricadas inmediatas en el Puente de las Fuentes y huelgas de solidaridad. Se les llamaba uno, a media mañana, al despacho de personal. Allí, un abogado joven, llegado de San Sebastián, con una sonrisa ensayada y una carpeta de cartón sobre la mesa, le ponía delante a un tornero con 35 años de antigüedad una cifra de indemnización que mareaba a cualquier padre de familia de la época. Era el precio de su retirada anticipada. Para aquellos hombres viejos, firmar ese documento era un acto de desgarro íntimo. Salían por la verja de la avenida Miguel Servet a las 11 de la mañana, a una hora en la que un obrero tradicional jamás pisa la calle, con el sobre de la liquidación en el bolsillo interior de la chaqueta y una sensación corrosiva de inutilidad. Regresaban a sus casas en Las Fuentes, se sentaban en la mesa de la cocina y miraban sus propias manos. Unas manos fuertes, perfectamente hábiles, capaces de tolerar el calor de la fragua y de medir tolerancias de décimas de milímetro, pero a las que el mercado acababa de extender un certificado de defunción técnica. El barrio empezó a llenarse de fantasmas diurnos, hombres de 60 años que paseaban erráticamente por el parque, que se acodaban en las barandillas del río Ebro,
para ver pasar el agua con la mirada vacía de los desterrados. Se les había quitado la rutina, el ruido de la sirena, el olor a taladrina y el estatus sagrado de ser los que hacían mover a España. Mientras tanto, dentro de la fábrica, los jóvenes operarios que iban quedando miraban a sus mayores marcharse con un pánico sordo. Sabían que la cadena de transmisión hereditaria se había roto para siempre. Por primera vez en casi un siglo, un padre de las Fuentes le decía a su hijo adolescente la frase que sellaba el declive histórico de la factoría. Estudia lo que sea, muchacho, pero aquí no entres, esto se acaba. El cáncer del asfalto no solo había arrancado los raíles de las calles de Zaragoza, había conseguido arrancar a los obreros de su propia historia, dejándolos varados en el arcén de un país que aceleraba a fondo hacia ninguna parte. Los años 90 desembarcaron en España envueltos en una euforia de metacrilato y dinero barato. Era la década de la Expo de Sevilla, de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la entrada triunfal en el Club de la Moneda Única Europea. El país entero quería sacudirse definitivamente el olor a gasoil y sarga para vestirse de traje a medida. En Zaragoza, esa fiebre de modernidad transformó el suelo en el bien de consumo más codiciado del mercado. El histórico barrio de Las Fuentes, que a principios de siglo había nacido como un arrabal polvoriento pegado a las tapias de la fábrica, había sido devorado por la expansión urbana hasta quedar perfectamente integrado en el codiciado anillo semicéntrico de la capital. Para los nuevos promotores inmobiliarios que ojeaban la ciudad desde sus despachos acristalados del Paseo Pamplona, la inmensa factoría de la avenida Miguel Servet ya no era un yunque sagrado, era una aberración urbanística. Eran 10 hectáreas de memoria viva, encajonadas entre calles por las que ya no cabían los camiones de gran tonelaje y rodeadas de balcones donde tendían la ropa las mismas mujeres que ajustaban sus relojes con el silbato de vapor. 100.000 metros cuadrados de suelo llano, perfectamente urbanizable, ocupados por naves industriales de techos de uralita, chimeneas y vías muertas. Era un botín de ladrillo esperando a ser liberado. En la sede central de CAF en Beasain, los contables abrieron el mapa catastral de Zaragoza y ejecutaron una operación matemática elemental. Tomaron el beneficio neto que la factoría aragonesa generaba, fabricando bogies y vagones de cercanías, tras un año entero de ruidos, huelgas y gasto energético, y lo compararon con el valor de tasación de esos 100.000 metros cuadrados convertidos en suelo residencial de alta densidad. El resultado de la división fue una sentencia de muerte. El hierro forjado daba un 2% de rentabilidad. El metro cuadrado de vivienda prometía un 400%. La fábrica valía infinitamente más muerta y desguazada que viva y trabajando. Una mañana de finales de 1996, los ajustadores del taller de bogies vieron entrar por el portón norte a 3 hombres jóvenes de traje gris, pertrechados con teodolitos y trípodes de topografía. No venían a medir la excentricidad de un eje ferroviario. Venían a acotar el perímetro de la futura parcela R4. Los obreros apagaron las fresadoras. El viejo estruendo de 90 decibelios cayó a plomo, dejando flotar en el aire un silencio espeso, cargado de carbonilla y presagios. El maestro del taller se acercó a uno de los topógrafos, se limpió las manos de taladrina en el mono azul y le preguntó qué buscaban allí. El muchacho, sin levantar la vista de la lente de su aparato, respondió con la inocencia letal de los técnicos. Estamos sacando la cota cero para la cimentación de los garajes, jefe. Aquel jefe sonó a un pésame. Aquí cristalizó la traición definitiva del capitalismo financiero contra la memoria de Zaragoza. Durante más de un siglo, el pacto social de Carde y Escoriaza se había basado en un intercambio sagrado de lealtades. El obrero entregaba su salud física, sus pulmones y el vigor de sus brazos a la empresa, y a cambio la empresa le garantizaba un lugar en el mundo, un oficio heredable y la certeza moral de que su esfuerzo construía el esqueleto de la nación. Al descubrir que Beasain había puesto precio a las baldosas que pisaban, los operarios comprendieron que ese pacto nunca había sido bidireccional. Para los dueños del capital, el sudor de 3 generaciones de aragoneses no era un patrimonio histórico, era únicamente una hipoteca amortizada. Muchos operarios veteranos, al pasar por delante de las oficinas de dirección, miraban las ventanas iluminadas por la noche
y se preguntaban en qué momento exacto dejaron de ser vistos como productores de riqueza para pasar a ser contabilizados como un pasivo molesto que retrasaba el cobro de un cheque. La asamblea de trabajadores que se celebró aquella tarde en la nave central fue un monumento a la impotencia. Los enlaces sindicales, acostumbrados durante 40 años a negociar convenios, primas de producción y calendarios de turnos, se encontraron desarmados ante un enemigo que no hablaba el lenguaje de la industria. Si la dirección hubiera alegado que los trenes de Zaragoza eran defectuosos, los obreros habrían propuesto trabajar los sábados para mejorar los acabados. Si el problema hubiera sido la falta de pedidos, habrían aceptado una congelación salarial temporal para ganar competitividad. Pero ¿cómo se combate contra un balance de situación que ha decidido que el negocio ya no es fabricar trenes, sino vender el suelo sobre el que se asientan las máquinas? No se puede competir contra la plusvalía del ladrillo, el ajustador más rápido del mundo, trabajando 24 horas al día sin cobrar un céntimo, jamás podrá generar el dinero que un promotor inmobiliario gana firmando una sola opción de compra en una notaría de Madrid. La desmoralización se extendió por las fuentes como una marea de aceite frío. Las tabernas de la calle Silvestre Pérez se llenaron de debates sombríos. Los padres miraban a sus hijos adolescentes con una sensación de culpa histórica, como si hubieran fallado en la custodia del fuego sagrado. El orgullo de decir «yo soy de la Carde» empezó a teñirse de un matiz crepuscular, casi folclórico. Ya no eran los dueños del motor de España, eran los inquilinos molestos de un solar de oro. La dirección de CAF jugó sus cartas con una paciencia de ajedrecista. Para evitar el escándalo político de cerrar de un plumazo una factoría con 1.200 empleados en activo, Beasain ofreció a las instituciones aragonesas un pacto fáustico. No iban a abandonar Zaragoza, simplemente iban a deslocalizar la actividad fabril a un nuevo polígono en las afueras, en Malpica, liberando de paso el viejo suelo de las fuentes para oxigenar la ciudad. El ayuntamiento de Zaragoza, cegado por los ingresos millonarios que iba a generar la concesión de licencias de obra para miles de nuevos pisos, firmó el convenio urbanístico sin dudarlo. El abrazo entre el capital vasco y el consistorio aragonés selló la sentencia definitiva. El suelo bajo las botas de los obreros acababa de ser recalificado. La cuenta atrás para el último silbato había comenzado, y ya no había fuerza humana capaz de detener a las excavadoras. El cambio de milenio no trajo promesas de futuro a la avenida Miguel Servet, trajo camiones de mudanza. Para el año 2000, el plan trazado en los despachos de Beasain entró en su fase terminal. La excusa oficial que la dirección de CAF ofreció a las autoridades locales de Zaragoza sonaba impecable sobre el papel. Las históricas naves de las fuentes se habían quedado obsoletas y encajonadas en la trama urbana, por lo que era imperativo trasladar la producción a un moderno polígono industrial en el extrarradio, en Malpica. Sin embargo, los operarios sabían leer el reverso de los documentos. Aquello no era una simple mudanza logística, era una purga demográfica y sentimental. El nuevo complejo de Malpica era la antítesis absoluta de la Carde. Eran naves de chapa blanca, asépticas, completamente silenciosas, rodeadas de descampados y nudos de autopista, a donde nadie podía llegar caminando. No existía un barrio alrededor, ni tabernas donde discutir el convenio colectivo a gritos, ni madres asomadas a los balcones para ver salir el turno de las dos. Era una factoría diseñada con la frialdad del siglo XXI. Un lugar donde el trabajador entra en su vehículo privado, ficha, opera una estación de trabajo aislado por auriculares de protección y se marcha a dormir sin generar la más mínima fricción comunitaria. Pero lo verdaderamente sombrío del plan de Malpica fue su estricto filtro de acceso. No todos los que cruzaban cada mañana el portón de Miguel Servet tenían billete para el nuevo polígono. La empresa trazó una línea roja invisible en el escalafón de edades. A los operarios jóvenes, a los técnicos de grado medio familiarizados con el software de diseño, se les ofreció el traslado. A los veteranos, se les mostró la puerta de salida mediante un último y masivo plan de bajas incentivadas. El taller histórico se partió físicamente en dos mitades, que se miraban de reojo en silencio. Por un lado, los muchachos embalaban con cinta de carrocero las herramientas modernas y los ordenadores.
Por otro, los hombres de 50 y tantos años recogían en viejas cajas de cartón sus calibres manuales, sus tazas de loza desportilladas y las fotografías de sus hijos que habían permanecido pegadas con celo en el interior de las taquillas durante 30 años. Cuando los mecánicos aflojaban los gigantescos pernos de anclaje que sujetaban las prensas de estampación al suelo de hormigón desde los años 20, el metal soltaba un quejido seco, agudo. Era como arrancar una muela pegada al hueso. El suelo de Miguel Servet, empapado por casi un siglo de aceite pesado, viruta de chapa y sudor, conservaba la silueta oscura de cada máquina retirada, exactamente igual que la marca que deja en la pared un cuadro descolgado tras décadas de recibir la luz del sol. El vaciado interior duró meses, un goteo agónico que recordaba al desmantelamiento de una casa familiar tras un funeral. Cada semana desaparecía un torno. Cada 15 días se desmontaba un puente grúa. El eco en el interior de la inmensa nave principal se volvía cada tarde más vasto, más frío y más fúnebre. Y entonces llegó el año 2007, el año de la piqueta. Una vez desprovistas las naves de todo aquello que tuviera valor contable o de chatarra, el coloso de 100.000 metros cuadrados quedó a merced de su verdadero ejecutor, la Sociedad Municipal Zaragoza Alta Velocidad y las promotoras privadas. El valor del suelo en España había tocado su techo histórico absoluto. La burbuja inmobiliaria brillaba con una luz blanca y cegadora justo antes de su inminente estallido global. El 18 de julio de 2007, a primera hora de la mañana, la maquinaria pesada de demolición tomó posiciones sobre el asfalto. No fue un derribo ordinario, tuvo la densidad sombría de una ejecución pública. Decenas de antiguos obreros de la CARDE, ya prejubilados, peinando canas y vistiendo ropas de calle, en lugar del viejo mono azul de sarga, se congregaron de pie en la acera de enfrente, apoyados contra la valla del Parque de Miraflores. Nadie los había convocado por carta. Acudieron arrastrados por un instinto puramente animal, el de velar el cadáver de su propia juventud. Cuando la enorme cizalla hidráulica mordió el primer arco de ladrillo macizo de la fachada fundacional, se levantó una nube de polvo rojizo, denso y cálido. Ese polvo no era tierra común, era la arcilla cocida con la que Gustavo Carde había levantado su taller de ebanistería. Era el mortero que había absorbido las vibraciones de los tranvías de Alfonso XIII, el impacto de los obuses de la Guerra Civil y el traqueteo de la serie 8000. Los viejos operarios miraban la escena con los brazos cruzados sobre el pecho, la mandíbula apretada y los ojos fijos detrás de las gafas graduadas. Cada vez que caía una cercha del techo, el estruendo hacía temblar las aceras de las fuentes, exactamente igual que lo hacían los antiguos martinetes de forja. Pero esta vez el temblor no anunciaba el nacimiento de un vagón, sino la defunción de un ecosistema. Algunos apartaban la vista hacia el suelo, otros le señalaban con el dedo tembloroso a un nieto que les tiraba de la camisa. «Mira, chaval, ¿ves aquel hueco del segundo piso que acaba de venirse abajo? Allí tenía el abuelo su banco de ajustar». A las 12 del mediodía, el esqueleto central de la nave 2 colapsó sobre sí mismo con un suspiro ronco de hierro retorcido y cascote. El gran motor industrial de Aragón había quedado aplanado en una explanada yerma de 10 hectáreas. El silencio que cayó sobre la avenida Miguel Servet aquella tarde de julio fue total, definitivo. El estruendo de 90 decibelios que durante 112 años había servido de reloj de sol y de brújula moral para miles de familias obreras se apagó para siempre. No quedó un solo bastidor, ni una biela, ni un triste pasamanos de latón al que agarrarse. Zaragoza acababa de estirparse el corazón mecánico para plantarse un jardín de cemento, convencida, en su trágica soberbia de nuevo rico, de que la riqueza de una urbe brotaba del pladur de los pisos y no del filo engrasado de las herramientas. Si un viajero despistado camina hoy por la avenida Miguel Servet de Zaragoza, no encontrará el menor rastro de hollín en el aire. El estruendo de las prensas de estampación ha sido sustituido por el murmullo aséptico de los carritos de la compra y el claxon ocasional de los coches que buscan aparcamiento. Donde antes se alzaban catedrales de hierro cubiertas de claraboyas por las que se filtraba la luz de Aragón, hoy se yerguen monótonos bloques de viviendas de ladrillo caravista,
idénticos a los de cualquier otro barrio residencial de la España del siglo XXI. Es una arquitectura de la amnesia, un decorado urbano concebido específicamente para que nadie se pregunte qué hubo debajo antes de que echara a andar el hormigón. Sin embargo, en el centro de este océano de pladur y asfalto, sobrevive un tótem mudo. En el interior del parque de Miraflores, rodeada de columpios de vivos colores y bancos de madera, se alza la vieja chimenea de la caldera central. Es un obelisco de ladrillo rojo, esbelto y solitario, que apunta hacia el cielo sin arrojar un solo gramo de vapor. No hay una placa conmemorativa a sus pies. No existe un atril de bronce que le explique al transeúnte que aquella columna fue el respiradero del vientre metálico que parió el Metro de Madrid. Para los adolescentes que hoy se sientan en su base a mirar la pantalla de sus teléfonos móviles, aquella chimenea no es un monumento industrial. Es tan solo un hito extraño, un capricho bizarro de los arquitectos del parque. Esa es la victoria definitiva de la desindustrialización. No consiste únicamente en cerrar la fábrica, sino en conseguir que los nietos de quienes dejaron la piel en ella no sepan descifrar el paisaje que habitan. Los viejos operarios de la CARDE van desapareciendo lentamente por la ley natural del tiempo, y con cada uno de ellos que se apaga, se borra un manual de instrucciones de la memoria colectiva de Zaragoza. El barrio de las Fuentes sigue ahí, pero ha perdido su gravedad específica. Ya no gravita en torno a la obra bien hecha, sino en torno al sector servicios, a la precariedad de los contratos temporales y a la nostalgia intermitente de los abuelos. La caída de Carde y Escoriaza es el microcosmos perfecto de un fracaso sistémico a escala nacional. Demuestra de manera implacable que cuando una potencia intermedia renuncia a fabricar sus propios bienes de equipo para fiar su prosperidad al monocultivo del turismo y a la especulación inmobiliaria, se convierte en un país de camareros y de deudores hipotecarios. El hierro forjado de finales del siglo XIX era pesado, rudo y exigía un esfuerzo físico titánico, pero generaba ciudadanos con derechos adquiridos. El suelo recalificado del año 2007 es limpio y genera plusvalías instantáneas en bolsa, pero deja tras de sí una sociedad frágil, incapaz de sostenerse sobre sus propias piernas cuando vienen dadas mal. El Cierzo sigue barriendo la ribera del Ebro con la misma insistencia de hace un siglo, pero cuando el viento golpea la chimenea solitaria de Miraflores, el ladrillo ya no vibra. Solo devuelve el silbido hueco de una época en la que España creyó, aunque solo fuera por un instante, que podía ser dueña de su propia velocidad. La historia de Carde y Escoriaza no es una simple efeméride local, es una advertencia estructural sobre los peligros de confundir el valor con el precio. Durante más de un siglo, aquella inmensa factoría de Zaragoza demostró que la verdadera riqueza de una comunidad no surge de las transacciones financieras en una pantalla, sino de la capacidad humana para transformar la materia bruta en herramientas útiles. El estruendo de sus prensas forjó no solo el esqueleto ferroviario de España, sino un tejido social resistente, dotado de memoria, de oficio y de dignidad obrera. Cuando el capital decide que el suelo vale infinitamente más que el trabajo que se realiza sobre él, no solo destruye un balance contable, amputa el futuro de una urbe. Los bloques de pisos que hoy ocupan el lugar de los antiguos talleres albergan vidas, sin duda, pero carecen de la capacidad de generar soberanía productiva. Una nación que pierde el saber hacer técnico, que olvida cómo curvar la madera, troquelar la chapa y soldar el acero pesada, se convierte en una sociedad frágil y dependiente, obligada a comprar en el extranjero lo que antes sabía inventar con sus propias manos. La solitaria chimenea del Parque de Miraflores permanece allí como un faro apagado. No es un triunfo del urbanismo moderno, sino el epitafio de un gigante al que dejaron morir de inanición tecnológica para repartirse el botín de sus cimientos. El verdadero progreso no consiste en borrar las huellas de quienes nos sostuvieron para erigir un presente sin raíces. Consiste en comprender que una ciudad sin industria es a la larga un cuerpo sin músculo. Si esta crónica sobre la memoria industrial de Zaragoza y el ocaso de la Carde te ha hecho reflexionar sobre el paisaje que habitamos, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios qué otras grandes fábricas olvidadas de España merecen que rescatemos su voz del silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje
hacia el corazón mecánico de nuestra historia.